Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Mm, la conversación, pues va a ser una partecita conceptual. Les voy a contar algunas ideas, voy a tratar de esbozar o de explicar más o menos de qué se trata el asunto y después quiero ir a trabajar con algunos números y mostrarles directamente en el software ganadero cómo se manejan los modelos, cuáles son las entradas que se necesitan, cuáles son las salidas que él nos ofrece y cómo funcionamos ahí con eso. Entonces, bienvenidos a nuestro conversatorio Modelos de Simulación y Análisis de Sensibilidad. Realmente, como lo dice la descripción, esto se trata de entender la ganadería como cualquier empresa, de poder identificar los puntos críticos, las dificultades, dónde vale la pena o dónde hay que intervenir y eso utilizarlo como base para el mejoramiento continuo. Entonces, comencemos por decir y recordar y tener en claro cómo funcionamos nosotros. Nosotros funcionamos básicamente con una serie de recursos que por lo menos lo básico son nuestras tierras de las que brotan nuestros pastos, en las que utilizamos las aguas, utilizamos sales mineralizadas, en algunos casos algunos granos o algunos tipos de suplementos para potencializar los temas productivos y mejorar nuestra alimentación. Además, utilizamos equipos de trabajo que son los que nos ayudan a coordinar y armar todo el rompecabezas, que es uno de los factores más importantes de nuestra producción. Utilizamos maquinaria y equipos, utilizamos energía de todo tipo, utilizamos información y esto es donde nosotros apoyamos, donde USATI hace la generación de novedades y de cosas que realmente nos ayudan a ser más eficientes con el manejo de los números y hacen que pues cualquier persona sin mucho conocimiento ni nada de experticia pues pueda tener datos e información útiles para la toma de decisiones y definitivamente pues utilizamos conocimiento. Lo que no tenemos como productores, pues buscamos asesores. Cuando necesitamos cosas más especializadas en temas de finanzas, pues buscamos las personas que nos manejen esos datos. Zapatero a tus zapatos y en esa parte de conocimiento también debemos tener equipos de consultores con agrónomos, probablemente ingenieros, etcétera, etcétera. Finalmente, pues todos esos recursos nosotros se los entregamos a nuestras vacas y esos animalitos hacen una transformación de todo eso que nosotros les entregamos y finalmente obtenemos algunos productos de ellos, sea leche, sea carne, básicamente es como lo que tenemos ahí y eso nosotros a nivel de nuestras empresas, pues necesitamos comercializarlo y convertirlo en dinero. Con ese dinero que recibimos, básicamente lo primero que tenemos que hacer es cubrir todos los compromisos que se generaron en el aparato productivo y después de haber pagado y tener eso allá listo, pues lo que quede son nuestras utilidades, es el dinero que le queda a la empresa. Esta es una parte muy importante y hay que aclarar pues que nadie monta una empresa o un negocio para perder dinero. Todo el mundo quiere generar algo de utilidad, obviamente todo dentro de las normas de la legalidad, del bienestar, de la consideración de cada uno de los aspectos importantes, pero finalmente hay que tener utilidades. Para eso montamos las empresas. Entonces, pues teniendo claro cómo funciona nuestra empresa, fíjense que tenemos unas entradas, tenemos unos procesos y tenemos unas salidas. Eso es un sistema, básicamente eso es. Entonces, lo que nosotros debemos tener claro es que esas empresas tienen un contexto en el que interactúan. Entonces, nosotros como empresa tenemos una especificidad de productos, tenemos unos competidores, hay gente que está produciendo y fíjense que de pronto uno dice, no, pero es que todos producimos leche, ahí no hay competencia. Claro que sí hay competencia. Cuando una planta llega y dice, hay demasiada leche o tengo problemas con mis costos, seguramente va a empezar a escoger proveedores. Entonces, en el momento en que usted produzca 1000 litros y su vecino produzca solamente 100, seguramente la empresa va a preferir comprarle a usted y hacer una sola parada en el camión para llenar de una vez la quinta parte del cupo del carro tanque y no hacer paradas en 200 o no sé cuántas
pequeñas empresas. Entonces, fíjense que la competencia está ahí y aunque no lo pensemos de mucho, funciona y nos afecta. Tenemos que interactuar con nuestros proveedores, con los cambios de precio, con las cantidades de insumos, con todo lo que vamos a manejar y pues obviamente nuestros clientes, a quién le vendemos, cómo le vendemos, a qué precio nos pagan, de qué calidad nos exigen. Ese micromundo en el que vive la empresa, porque fíjense que todavía no hemos hablado de cosas mucho más grandes, es lo que nosotros llamamos el entorno específico de la empresa. Y ya tenemos entonces 4 factores importantes, cuando menos, que de nuestro micromundo ya nos están afectando ahí. Y si nosotros miramos un poquito más afuera, pues existen una serie de factores que están metidos en un marco más grande y tienen que ver con los temas socioculturales, políticos, jurídicos, macroeconómicos, tecnológicos y ecológicos, que son los que conforman el entorno general en el que se mueve la empresa. Entonces acá sí empezamos a hablar de los tratados de libre comercio, de la producción de leche en Nueva Zelanda, de una cantidad de cosas que aunque no creamos, siempre están ahí y nos afectan, que tiene que ver el precio internacional del petróleo con el precio con el que que me pagan a mí por la leche en mi finca, tiene todo que ver. Cuando el petróleo empieza a caerse de precio, resulta que todo el mundo empieza a querer dólares y los dólares se suben de precio y entonces cuando el dólar está carísimo, las plantas no pueden importar y entonces estoy salvaguardado en mi producción de leche. Proceso contrario, entonces debo ponerme y empezar a pensar qué va a suceder porque se van a abrir las importaciones, porque el dólar se puso barato, por una cantidad de cosas. Entonces fíjense que esos entornos están ahí, nosotros estamos enclavados y muchas veces no le paramos muchas bolas. Entonces lo que nosotros necesitamos es cuando menos a nivel interno y en alguna parte del entorno poder empezar a entender cómo funcionan esos sistemas. Y tratar de entender esos sistemas es mirar a ver cómo hacemos unas representaciones de ellos. Entonces, empecemos por decir que cualquier objeto, como esa maqueta que ustedes ven ahí, un concepto, una definición, unas frases que definan algo o un conjunto de relaciones, siempre y cuando eso representa algo, representa una pequeña porción de la realidad y nos hace posible entenderla, nos hace posible estudiarla, nos hace posible aprender de ella. Eso es lo que nosotros llamamos un modelo. Entonces, un modelo es una representación que puede ser de cualquier tipo y nosotros acá lo que tratamos de manejar en nuestros modelos son conjuntos de relaciones a las cuales no solamente desciframos y vamos acercando, sino que además les vamos poniendo números y vamos mirando qué pasa, qué pasa, qué pasa y finalmente qué resulta. Y eso es de lo que queremos hablar hoy, de cómo hemos empezado a aprender y cómo empezamos a entender que el uso de modelos nos es muy útil para poder anticipar mediante predicciones, comparaciones y obviamente para optimizar el comportamiento de todos los procesos que vamos a meter en ese modelo. Y la ventaja de los modelos es que si yo logro hacer una interpretación o un montaje matemático y esquemático de qué es lo que está sucediendo, pues yo puedo llegar y empezar a mover fichas y no necesito llegar y decir a las ciegas, ¿qué pasa si yo le doy 1 kilo de maíz a cada una de mis vacas en la alimentación? ¿O qué pasa si yo les quiero incorporar tal otra cosa? ¿O qué pasa si yo les quito tal otra cosa? Eso, si yo tengo una muy buena representación de esa realidad, pues lo puedo hacer en un tiempo muy breve porque los modelos con las ayudas de las herramientas sistematizadas hacen eso en tiempos muy cortos, lo hacen en fracciones de segundos. Tienen bajo costo porque yo no tengo que ponerme a probar directamente a ciegas con 10, 100, 20 animales algún tipo de factor o algún cambio o algo y obviamente pues no tiene riesgo porque lo estoy tratando por lo menos de predecir inicialmente en mi máquina, en mis números. De hecho, existe bastante escepticismo y en algunos casos pues las personas de pronto llegan y dicen, ay, pero es que el computador dice, pero es que no, las máquinas no tienen la culpa. Los modelos, si están bien hechos, deben arrojar resultados que se parezcan muchísimo a lo que finalmente va a suceder en la realidad. Entonces, si ustedes fijan,
Se fijan, los modelos, pues en ganadería no son tan difundidos, no tienen tanta aplicación, pero hay muchas otras áreas del conocimiento en los que los modelos se utilizan y son la base del desarrollo. Entonces usted ve, por ejemplo, en la Fórmula 1, hay unos modelos de simulación que le dicen cuánto combustible necesita, cuánto tiempo va a gastar, cuántas llantas, cuánto debe entrar, cuándo debe hacer, y todo queda absolutamente predicho y cuadrado. Entonces, la calidad de los modelos o de las predicciones depende de lo que nosotros podamos hacer con ellos y que realmente el modelo esté bien diseñado y bien desarrollado. Entonces, voy a tratar de esquematizar un poco cómo entendemos nosotros el funcionamiento de la ganadería. Fíjense que vamos a dar el arranque. Aquí sí es la pregunta que fue primero el huevo o la gallina, pero bueno, vamos a darle primero aquí el arranque por la gallina. El ciclo de las vacas comienza con un primer parto de una novilla que se convirtió en vaca. Y ella va a producir durante algún tiempo hasta que ya definitivamente decimos, no, este animal ya no es productivo, llegó el momento de sacarlo del hato, y obviamente pues ese tiempo se va a llamar una vida útil, y la diferencia entre esos dos factores, con esos dos eventos, pues es lo que nos va a dar la tasa de descarte. Si la vaca dura 5 años, querrá decir que yo estoy descartando el 20% anual, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya vamos poniendo números. Pero fíjense que además de eso, existe una tasa de mortalidad en esas vacas, y entonces si yo tenía un 15% de salida de vacas por descarte y le sumo un 5% de mortalidad, entonces ya tengo una tasa de salida del 20% de mis vacas al año y tendré la necesidad de reemplazar el 20% de las vacas. Eso querrá decir que por cada 100 vacas debo estar incorporando unas 20 novillas anuales, y ahí vamos armando cómo vamos entendiendo lo que va sucediendo en esa parte de la ganadería. Las vacas, las que no se van a ir, están ahí, ellas tienen unos días abiertos, ellas parieron y van a pasar unos días hasta que vuelvan a quedar preñadas. Hay unos ideales en los libros, hay otras cosas que dice el uno, hay otras cosas que dice el otro. Los números son los números que nosotros mismos estemos produciendo en nuestras explotaciones y que las tenemos con nuestros sistemas de registro. A esos días que la vaca dura para preñarse, pues sumamos los días que dura en su preñez, en su gestación, y obtenemos el intervalo entre partos. Entonces, si las vacas paren cada 2 años, querrá decir que de las 80 vacas que no descartamos, cada año nos van a parir 40. Y como tuvimos que descartar 20, entonces tenemos 40 que van a parir, porque estas paren cada 2 años, y las 20 novillas, eso nos dará 60 nacimientos al año. Y entonces fíjense que ahí ya uno puede empezar a establecer los números y dice cuánto es la edad del primer parto, cuánto es la edad del descarte de la vaca, cuánto vale este número, y empezamos a hacer los cálculos y empezamos a mirar cómo va sucediendo todo y qué tanto esperamos tener. Entonces yo pudiera llegar y decir, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con la tasa de nacimientos si la edad del primer parto es menor, si la edad del descarte de la vaca es mayor? ¿Cómo se van a mover todos estos números? Porque fíjense que todo termina siendo producto de unas relaciones bien interesantes. Ahora, una vez se generaron unos nacimientos, si tenemos lechería o doble propósito, pues durante algún tiempo van las vacas a producir leche, entonces van a durar un tiempo ordeñándose y van a tener una producción diaria. Y teniendo en cuenta el valor que nos estén pagando de la leche, pues vamos a tener 3 factores aquí que van a sumar en lo que nosotros tenemos con el tema de la producción. Adicionalmente, pues va a haber unos críos que se derivan de todos estos nacimientos, que en un momento se destetarán luego de haber tenido una ganancia de peso y de haber sobrevivido a cierto embate de mortalidad que puede haber, que siempre de todas maneras alguna cosita hay, y ellos tendrán al final algún valor específico para cada uno dentro de su grupo. Algunos saldrán del sistema, otros se quedarán en el mismo sistema. Entonces, por ejemplo, en una ganadería de cría o en un doble propósito, puede tener uno un grupo de machos en los que hace levante y ceba o solamente levante, y pues ellos tienen, de acuerdo a la edad de finalización, la ganancia de peso que obtengamos y algún tipo de mortalidad, pues interactuando con el valor que tengamos en el mercado, esto nos generará la producción. Adicionalmente, pues de aquí de este mismo grupo van a salir unas hembras destetas
que van a tener básicamente unos parámetros muy similares, adicionados de unos parámetros de fertilidad, que son los que nos van a dar inicialmente los animales que vamos a necesitar utilizar acá como reemplazo cuando se van estas vacas por descarte o por mortalidad. Es decir, esta tasa de salida de vacas y este reemplazo provienen estrictamente de acá y por eso fíjense que aquí está la relación. En ese sentido, entonces dependiendo de los parámetros, de los números, de las interacciones que haya acá, nosotros vamos a tener un inventario de animales que va a ser variable. Si la edad al primer parto es muy alta, entonces seguramente voy a tener muchas novillas de levante y vientre. Si la ganancia de peso de los machos es muy baja y el peso o la edad que yo definí para finalización, para sacarlos para matadero o para sacrificio, es muy alto, entonces seguramente voy a tener mucho peso acá en los machos. Si la tasa de nacimientos es bajita, si realmente mis vacas no son eficientes en la reproducción, entonces yo voy a tener bajos números de crías y eso de una vez también me va a afectar esto que no va a ser tan alto. Entonces fíjense que todo está encadenado y todo va interactuando, pero al final, pues lo que realmente nosotros necesitamos es poder develar, mirar aquí todo esto, cómo funciona y qué es lo que sucede, porque pues al final empezamos a hablar de que nosotros con el descarte de vacas que tenemos, con lo que vendemos, pues generamos dinero. Y ese dinero que se genera acá, entre más dinero se genere acá, seguramente menos dinero se va a generar acá por venta de novillas, porque las novillas tienen dos caminos, o venderse al exterior o entrar acá a reemplazo. Si usted vende muchas vacas, seguramente no va a poder generar muchos ingresos por venta de novillas. Eso es bien importante, por ejemplo, en las lecherías. En las lecherías, las novillas cuesta una gran cantidad de dinero criarlas y pueden tener un buen precio en el momento de la venta. Mientras que las vacas, cuando ya son de descarte, son animales de muy bajo precio. Entonces, cada vez que usted empieza a descartar, seguramente está vendiendo animales baratos para comprar animales caros. ¿Sí? No los puede vender, usted mismo los está comprando. Pero también puede estar empezando a tapar algunos temas de ineficiencia reproductiva. Entonces, todas esas que no iban a parir, usted decidió sacarlas acá y finalmente compró una novilla cara, pero al comprar una novilla cara, básicamente lo que hizo fue asegurar un parto, ¿sí? Y una lactancia para ese año. Entonces, tiene una lactancia, una cría y la compró cara, pero bueno, de todas maneras, aquí algo sacó. Entonces, la pregunta es, ¿saco más vacas, saco menos vacas? ¿Con qué me quedo? ¿Para dónde voy? Esos son como las incógnitas y los números que quisiera no ver acá en el modelo. Adicionalmente, pues tendremos en nuestro sistema ingresos por venta de leche, que depende de todo esto que vivimos de acá, no solamente de las características específicas de la lactancia, sino del tema de reproducción, del tema de reemplazo, del tema de estructura de inventarios. Lo mismo, pudiéramos tener unos ingresos por venta de crías, si decidimos hacerlos en este momento, o todos o alguna fracción de los animales, y el ingreso por venta de machos en el momento en que nosotros tengamos los sistemas de doble propósito o de cría en los que tenemos procesos de engorde. Entonces, fíjense que al final, con unos poquitos parámetros, pues ya nosotros más o menos logramos entender cómo funciona la ganadería y por qué es importante cada una de las fichas o cada uno de los procesos que tenemos ahí. Pero esto realmente, digamos, para que este es el modelito que nosotros utilizamos para explicarlo y con los números que están ahí. Pero para los trabajos internos dentro del software, pues tenemos eso mucho más desglosado y básicamente llegamos a lo mismo. Aquí logramos destetos hectárea año, leche hectárea año, bueno, en fin, solamente que allá tenemos muchos más procesos intermedios contabilizados en los que se puede romper la eficiencia o en los que se pueda mejorar o intervenir. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, resulta que yo tengo unos días abiertos del orden de 165 días. ¿Qué pasa con el sistema si esos días abiertos se van a 240? ¿Qué pasa con el sistema si esos días abiertos se bajaran a 100? ¿Qué sucede con el uno y con el otro? Entonces, en estos modelos, cuando usted llega y ve esto que es tan complejo, usted llega y dice, ¿qué pasa si yo le subo un puntico a la ganancia de peso? ¿Qué pasa si le subo 2 punticos?
al final, ¿qué sucede con mis ingresos y con todo el sistema? Eso, hacerlo a mano o solamente ponerse a pensarlo, pues es muy complicado, pero sí se puede hacer y decir, bueno, con este aumentico en la ganancia de peso, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con el ingreso bruto total que yo estaba esperando o con el ingreso bruto por unidad de gran ganado? Y al final, esto me va a poder ayudar a tomar mejores decisiones y a utilizar bien los recursos, porque de pronto voy a llegar a la conclusión de que un parámetro que yo pensaba que mejorarlo era muy importante porque lo vi en los números y de pronto por intuición pensé que estaba teniendo problemas y que seguramente eso no me iba a ayudar mucho y que era muy importante mejorarlo. Seguramente cuando haga de pronto la modelación, él me va a decir, hombre, de pronto no es como tan importante o por qué no piensa en otra cosa. Y para eso son nuestros modelos de simulación. Y entonces acá, pues vamos a poder no asegurar, pero sí aumentar las posibilidades y las probabilidades de tener éxito en la empresa. Entonces, coger uno, imagínense cada una de esas variables y subirle a los días abiertos, bájale a los días abiertos, subirle a la edad del primer parto, bájale a la edad del primer parto. Eso va a hacerlo a mano o si solamente pensarlo es una locura. Pero entonces para eso existe algo que se llaman los análisis de sensibilidad y es mediante los que el mismo software automáticamente hace el proceso él solito y empieza y le dice a usted, mire, si usted coge este parámetro y le hace esto, le va a pasar esto o le va a pasar aquello. Entonces, eso es como lo que quisiéramos trabajar y ver. Y sin más preámbulo, quiero pasarme y de una vez mostrarles lo que hemos hecho en software ganadero. Seguimos trabajando con la versión 19. La instrucción del jefe es, nadie quiere saber del 2020, los apoyamos, nadie quiere saber del 2020, entonces de la 19 pasaremos a la 21 el año entrante o algo como eso, creo que fue lo que le oí. Pero bueno, finalmente, de todas maneras, algunas cosas hemos hecho y, y esperamos seguir saludables en este 2020 y poder terminar tranquilos. Bueno, entonces, cuando ya entramos al software, nosotros tenemos, bueno, toda nuestra batería de cosas y tenemos algo en lo que hemos venido trabajando cada vez más, que es este menú de simulación. Entonces, en el menú de simulación tenemos muchas cosas. Tenemos cosas que tienen que ver con genética, economía. Seguramente, la próxima o el próximo encuentro, la próxima intervención que hagamos va a tener que ver con esta parte de alimentación. Tenemos unos modelos que ya pulimos y están funcionando muy bien en la parte de cálculo de requerimientos y balanceo de raciones para vacas de leche, para animales de levante. Bueno, esto, así como la vez pasada cuando hablamos de análisis de información, dejamos la puerta abierta para la parte de los modelos. Esta vez vamos a dejar abierta con la parte de alimentación y de nutrición. Creo que eso va a ser un tema bien interesante. Pero bueno, entonces entremos acá a mirar nuestra simulación con inteligencia artificial. Y básicamente es que nos ayude a pensar y a tomar decisiones. Entonces, cuando entramos ahí en ese modelo, básicamente lo que nosotros encontramos es una serie de números que nosotros debemos proveer. Por ahora tenemos solamente el ingreso manual de los números, pensando en que, bueno, usted arranca de cero y puede hacer una proyección más adelante y bueno, listo. La idea, y ya es el siguiente paso, eso estará habilitado muy pronto, es que de los mismos análisis que hace el software ganadero, para un año en su finca, él sea capaz de cargar y traer todos los datos y con esos mismos datos que provienen de los análisis, usted pueda llegar y decir, bueno, listo, ya tengo los números, ya digité los datos, calculamos los parámetros y entonces, ¿ahora qué? Entonces voy a empezar a digitar acá los números para que ustedes vean lo simple, lo sencillo que se necesita. Y para que ustedes vean, es una ganadería que la voy a poner en doble propósito, con venta de los machos un poquitico después del destete. Los parámetros no voy a ponerlos así como muy buenos, pero tampoco son los peores que hayamos visto. Entonces le voy a decir que vamos a simular 100 vacas,
Los números a este punto no son tan importantes. Bueno, después si quieren se pueden generar algunas discusiones y cosas, pero no necesariamente son como la base del cuento. Es más la metodología. Vamos a decirle que vamos a utilizar 33 vacas por toro. Normalmente la gente habla de 20, 25 vacas por toro. Yo quiero poner un numerito más alto. Edad de descarte de las vacas, entonces vamos a descartar nuestras vacas a los 8.5 años. Uh, inicio de la vida fértil de los toros, vamos a ponerla de 3 años que empiecen a trabajar, obviamente más pensando en los reproductores de tipo cebuino que los de tipo taurino. Edad de descarte de los toros, 10 años, bueno. Edad de destete tanto para machos como para hembras, los vamos a poner de 8 meses. El peso al nacimiento de las hembras lo voy a fijar en 29 kilos. El peso al nacimiento de los machos lo voy a fijar en 31. El peso al destete de los machos, dijimos que era un doble propósito, normal, sin suplementación de los que vemos en nuestro trópico bajo. Entonces vamos a ponerlos de 150 kilos. Vamos a poner el peso al destete de las hembras de 140 kilos. Vamos a decirle que los machitos los vamos a sacar pronto, vamos a sacarlos de 155 kilos, no los vamos a tener mucho tiempo. Las novillas que nos sobren, es claro que si las cosas funcionaran bien, por cada 100 vacas yo debería sacar más o menos entre 15 y 16 vacas al año, pero ellas deberían parir 88 o 90 crías en total con las de reemplazo de las novillas. Es decir, que yo debería tener por lo menos 45 hembritas disponibles y solamente necesitaría por ahí unas 15 o 20, entonces lo que me sobra, si no tengo espacio para crecer, pues debo venderlo. Entonces esas terneras, esas novillas que voy a vender, las voy a tener un poquito más, voy a venderlas de 380 kilos, voy a decirle que las novillas después de que paren por primera vez quedan pesando de 430, las vacas les voy a fijar un peso de 500 kilos, para esas vacas un peso de menos de 850 kilos sería un insulto. Mentiras, hay toros más livianos que son muy buenos también. Y esta sí es de discusión. La ventaja es que usted en su programa va a poder escribir el número que más le guste. ¿Cuántos kilogramos conforman una unidad de gran ganado? Para este caso voy a ponerla de 500 kilogramos, pero ustedes en sus simulaciones y en sus números podrán poner 400, 450, etcétera, etcétera. Lo otro que debemos darle es el valor de los productos que vamos a vender. Entonces, como tenemos, nos acompañan personas de fuera de Colombia y pues, digamos, como para hacer como el tema un poquito más universal, también para los que después vean el video esto, vamos a manejar los valores en dólares aproximadamente. Entonces, el valor de venta del kilo de vaca de desecho o de descarte, vamos a ponerlo en 90 centavos de dólar. El valor del kilo de ternero, vamos a ponerlo en $1.05, pudiera ser, perdón, 1.7, vamos a poner 1.7, 1.07, $1.07. El kilo de la novilla de venta lo vamos a poner en $1.01. Bueno, el kilo del toro de desecho, vamos a ponerlo en 95 centavos de dólar. Es más o menos, obviamente aquí en Colombia también hay variaciones entre un sitio y otro, pero más o menos es lo que funciona. Y sin mucho optimismo ni pesimismo, vamos a poner el litro de leche a unos 27 centavos de dólar, aunque pues obviamente hay regiones donde la pagan mucho mejor y también regiones donde la pagan muchísimo más baja. Bueno, entonces luego entro acá a mirar, complementar otros datos. Voy a decirle que la finca en la que estamos trabajando tiene 100 hectáreas. Vamos a decirle que nuestras praderas tienen un aforo de 900 gramos por metro cuadrado, que tienen unos días de descanso, una recuperación de 30 días, que estamos haciendo ocupaciones de 3 días en esas praderas. Y vamos a decirle que tenemos o estamos manejando el desperdicio por esas ocupaciones tan largas del orden del 25% del forraje.
Entonces ya él nos cuadró algunos datos y tenemos acá, edad de descarte de vacas. Claro, cuando yo le dije que las vacas se iban a los 85 años, de una vez descarte de vacas del 1. Entonces esto realmente es 8.5, no 85. Y ya aquí entonces el descarte de vacas sí se convierte en 11.76% anual. La mortalidad en vacas, voy a poner acá 4%. Vamos a poner una mortalidad en crías del 7%, mortalidad en novillas del 3% y en novillos del 3% también. Los machos, como dije que los iba a sacar pequeñitos, más o menos de 155 kilos nada más. Voy a ponerlos saliendo un poquito después del destete, entonces vamos a ponerlos con 8.5 meses. La edad al primer parto, vamos a decir que es de 40 meses, alta, pero bueno, igual no todo el mundo tiene los parámetros ideales. Y que las novillas que vamos a vender, que dijimos que eran de 380 kilos, más o menos se van a ir de 30 meses. En nuestros días abiertos promedio por vaca son de 165, claro, muchos datos tienen números más bajos, pero no necesariamente todos. Listo, eso nos da que la finca va a tener una natalidad anual del 62.8%. Claro, porque tiene una vida útil baja de las vacas y tiene una tasa de descarte alta. Fíjense que de las 100 ya 19 no van a parir y fuera de eso, de esas 100 matamos otras 4, entonces ya vamos como en 25 que no paren. Y fuera de eso, pues con esos días abiertos de 165 se demoran bastante y la natalidad no va más allá del 62%. Litros vaca por día, vamos a poner un doble propósito más o menos de 5 litros promedio. Promedio, ¿no? O sea que ordeña 100 vacas y saca 500 litros, porque todos tenemos promedios más altos. Esta vaca es de 20 litros, esta vaca es de 30 litros, pero cuando usted dice las vacas son de 20 litros y va y mira, ordeñaron 100 vacas y no salieron 2000 litros, salieron de pronto 800 litros. Entonces estamos hablando del promedio. La duración de la lactancia vamos a ponerla en 240 días. Entonces eso nos deja con 1200 litros de leche por lactancia. A los 62 partos sobre 100 vacas que teníamos acá, entonces ya nuestro modelo calcula que le debemos sumar 23 de novillas y esos vienen de 19 que corresponden al reemplazo de las vacas que se descartan y 4 más que corresponden a las vacas que se mueren. Entonces ya tenemos ahí ese tema, como nuestros toros se van a ir yendo y vamos a necesitar estarlos reemplazando. Entonces vamos a decirle que un toro de reemplazo, un toro joven, vamos a ponerlo en $950. Y en caso de que las novillas que yo produzco no me alcanzaran para reemplazar, pues digamos que novillas en las zonas se comercian a $700. Mm, Tenemos acá la oportunidad de incluir algunos costos de operación y entonces, por ejemplo, el valor del pastaje vamos a ponerlo por mes en 9 dólares con 50. Para esta finca de 100 hectáreas vamos a poner unos $800 mensuales en mano de obra. En mano de obra ocasional vamos a poner $15 mensuales, pensando en que cuando las personas que tenemos ahí deberíamos funcionar más o menos. Sal mineralizada nos costará del orden de unos $270. No vamos a dar otros suplementos y entonces vamos a dejar ese valor en ceros. El total por medicamentos mensual y esto, vamos a exagerar un poquito, $170. Los costos de depreciación, vamos a ponerlo en $250. Otros costos mensuales, perdón, la depreciación, vamos a ponerla en 670. Y los otros costos mensuales, sí, vamos a ponerlos en $250. No le voy a poner tasa de interés mensual, para que él nos pueda calcular la rentabilidad y todo ese cuento. Y en cada uno de los países en los que están viendo esto, pues cada uno comparará los resultados que tengamos con las tasas de interés que están vigentes en sus economías.
Entonces, una de las cosas, bueno, la primera es digitar los datos. Esto es lo que se necesita y que pronto vamos a tener la opción doble de poderlos digitar y poderlos cargar de los datos que nos están generando nuestros programas. Entonces, primero, para después no tener que volver a digitar, yo puedo grabar estos datos acá y él básicamente lo que me pide es que le diga un nombre y voy a ponerle acá, presentación, y quedó guardado y en cualquier momento en que yo me quiera salir o que quiera volver a revisar esto, tuve que salir corriendo, simplemente entro y le digo en la carpeta que abra el documento que había guardado con el nombre de presentación. Y entonces, con esos datos que acabamos de digitar acá, empezamos y pasamos primero a la pestaña de simulación. Entonces, lo primero que él hace es una predicción de cómo va a quedar el inventario. Entonces, con las vacas calculó la natalidad, tiene la edad del primer parto, sabe cuándo va a parir, cuánto se demora, todo ese cuento, y le dice, mire, si usted tiene 100 vacas, y más o menos eso es lo que maneja, la estructura de lo que usted va a tener serán 100 vacas, 27 crías macho y 27 crías hembra. Machos de levante en promedio no va a tener más de 1.2. Acuérdense que dijimos que los íbamos a sacar despuésito del destete, perdón, de 1.8. Y entonces de eso normalmente no va a haber gran cosa. Novillas para reproducción, que son las que yo me voy a tener que quedar, va a haber 62 entre levante y vientre. Y novillas para venta va a haber 28. Toros habrá 3.37. Recuerden que dijimos 33 vacas por toro y tenemos 100 vacas. Y el total de animales, entonces, para ese inventario o ese hato en equilibrio, va a ser de 250 animales. Piensen, quienes tienen vacadas de pronto que manejan este tipo de estructura de hato, donde sacan los machos relativamente jóvenes después del destete, y más o menos es lo que uno ve, con 100 vacas, finalmente se le termina generando un inventario aproximadamente de 250 animales. Nosotros dijimos que la unidad gran ganado era de 500 kilos, entonces todo esto multiplicado por los pesos promedio y todo ese cuento, quiere decir que en la finca tenemos 165 o 166 unidades de gran ganado. Si usted modifica la unidad de gran ganado, será más o será menos. Pero resulta que estos animales tienen una capacidad de consumo y hacen cierto cuento, y resulta que con la cantidad de pasto, con los forrajes que yo dije que tenía, con esos aforos, con ese desperdicio, la finca puede producir más pasto o produce más pasto del que estos animales son capaces de comer. Entonces, lo primero que hace es el modelo calcular y comparar y le dice, no señor, usted tiene 100 vacas, pero con la comida que reporta pudiera tener 164 vacas y el inventario debería o podría estar calculado así. Es decir, que usted realmente no debería tener o no puede tener solamente 250 animales, sino que en la finca le cabrían 411. Y no serían 166 UGGs, sino 272. Es decir, que puede llegar hasta 2.73 unidades de gran ganado por hectárea. Y en este momento, con esto que usted está haciendo versus lo que podría tener, usted está ocupando la finca solamente en un 61%, 60.86%. Entonces, es decir, si las cuentas están bien hechas, seguramente usted puede tener más animales y puede empezar a pensar si hay alguna forma en la que, digamos, con cierta rapidez pudiera crecer el hato. Lo siguiente que vamos a hacer, o que va a hacer el programa, es de los que nacen, mirar a ver cuántos se mueren, quitarlos, cuántos crecen, cuántos se demoran, cuántos va a estar en la estructura del hato, y de una vez le dice, bueno, cada año con estos animales que usted tiene acá arriba, con los 100 y los 250 que dijo que iba a tener, pues va a tener o va a recibir ingresos por $8,707 por venta de vacas, tanto por venta de novillos, por venta de novillas, por venta de toros de descarte. Va a tener $28,000 prácticamente en ingresos por venta de leche, pero también va a tener que gastar $457 en toros que va a comprar. No va a necesitar comprar novillas porque con las que tiene es capaz de producir su reemplazo y va a tener un ingreso bruto total al año de 49,561 pesos. Total. Y por unidad de gran ganado,
va a ser de $298, perdón, esto eran $49.561, $298, y ahorita volvemos sobre este valor porque es muy importante que lo tengamos en cuenta porque va a ser un valor de referencia. Los costos totales anuales, de acuerdo a los valores que le dimos, son de $45.000, y entonces al comparar, usted debería estar teniendo con ese sistema de producción una utilidad de $4.540 al año, que le da una rentabilidad mensual de 0.42%. Claro, si usted tuviera la capacidad de carga completa, pues sus ingresos pasarían de $49.000 a $81.000. Entonces vale la pena empezar a pensar a ver si realmente le caben más animales y si hay alguna manera en la que usted pudiera estar introduciendo más animales o dejando que el hato crezca para que sea más eficiente. Obviamente aquí no hacemos cálculo de costos porque de todas maneras pues habrá algunos que habrá que revisar, digamos, con mucha sapiencia, y más adelante seguramente pondremos algunas cosas más automatizadas, pero por ahora habría que revisar bien ese número por parte de cada uno. El mismo modelo nos calcula cuáles son las ganancias de peso que tienen los animales en toda la vida, en cada uno de los momentos, y de acuerdo a las cantidades de animales y los pesos, entonces de las 100 hectáreas que usted tiene, debería dedicarle el 60% a sus vacas. Entre las vacas secas y las vacas paridas o las vacas preñadas y las vacas vacías, ellas se van a gastar o van a utilizar el pasto de 60 hectáreas, del 60%. Los machos, los críos machos, solamente van a utilizar el 3%, las hembras también algo como eso. Los machos de levante ceba, que dijimos que básicamente no existían, prácticamente no van a utilizar tierra. Las novillas de reproducción utilizarán el 21%, los novillos para venta el 9%, perdón, las novillas, y los toros le van a utilizar el 3.45% de su tierra. Entonces, esto es bien interesante y bien importante a la hora de empezar a dividir praderas, de asignar espacios, áreas. Esto va a quedar cerca del corral, esto va a quedar cerca de la casa. Entonces, ese es como el fundamento de eso. Tenemos entonces también, además, en el modelo, que permanentemente usted va a tener el 53% de las vacas paridas, va a tener el 46, 47% de las vacas secas, y va a tener permanentemente preñado el 63% y vacío el 36.67%. En las praderas, pues tenemos los cálculos del ciclo de pastoreo, los pastoreos por pradera año. Entonces aquí estaban 30 días de recuperación más 3 de ocupación, 365.25 dividido en los 33 nos da 11 pastoreos al año. Con el aforo de 900 gramos tenemos 9 toneladas de forraje verde disponible. De eso quitamos el desperdicio, nos quedan 6.700. Dividimos en el ciclo de pastoreo, tenemos 204 kilos por día disponibles por hectárea. Y en la finca, pues básicamente lo que podemos manejar de las unidades de gran ganado de 500 kilos que le di, 2.73 UGG por hectárea. Y finalmente, pues tenemos los datos de productividad tanto de las vacas como por unidad de superficie. Entonces, las vacas, cuántos días secos promedio van a tener, cada vaca cuántas crías va a destetar en promedio por año, cuántos van a ser los kilos destetados vaca año, la producción de leche vaca día, litros de leche por vaca por día de intervalo entre partos, litros de leche por vaca por año. Acuérdense que las vacas no paren todos los años, o no todas paren cada año por el intervalo entre partos más largo. La vida útil de la vaca en años, dijimos que comenzaba a los 3, terminaba a los 8 punto algo. La vida útil de la vaca en partos, cada vaca se va a ir en promedio de 4 partos. Y la productividad equivalente en carne, entonces sumamos todo lo que tiene que ver con la leche convertida a carne, con el factor de división 5 litros de leche equivalen a 1 kilo de carne, más los kilogramos de los terneros que se destetan, dividimos en el intervalo entre partos y tenemos una estimación de la producción o de la eficiencia de producción diaria de la vaca, convertida toda a gramos de carne por vaca día, en este caso 632 gramos. Obviamente incluso en una lechería especializada donde las vacas ni siquiera crían sus terneros, estos valores van a ser supremamente altos, pueden llegar incluso hasta 3 kilos o algo como eso, dependiendo de la fortaleza de la producción de la vaca y de la eficiencia de la reproducción.
Tenemos entonces los cálculos de producción de leche por hectárea año, kilos de carne que dan las crías macho, las crías hembra, los machos en levante ceba, las novillas de venta y las novillas de reproducción, y eso es lo que el modelo nos calcula. Entonces, fíjense ustedes que una de las posibilidades y las cosas interesantes es que cuando yo tengo esto aquí, puedo volver a mi entrada de datos y empezar a mover los datos manualmente para ver qué pasa con esto. Entonces miremos, por ejemplo, y hagámoslo de una manera como sencilla y rápida y tengamos como referencia este número. Este número que les había dicho, el 298, que son, o es el ingreso bruto total anual por unidad gran ganado y nos da los 298. Entonces, si yo tomara y dijera, pues resulta que yo, por ejemplo, voy a tratar de que las vacas me duren más y no las voy a sacar de 8 años y medio, sino que las voy a sacar de 10 años, seguramente voy a poder vender más novillas caras y voy a vender menos vacas baratas. Entonces, fíjense que el valor que teníamos de 298 por unidad gran ganado ya se convirtió en 300. Entonces decimos son $2 por unidad gran ganado, pero cuando usted tiene 164, 170, pues ahí va sumando y va multiplicando. Probablemente en este caso, la diferencia que vimos en el precio entre el valor de la novilla y el valor de la vaca no es tan alto como para que valga la pena disminuir esa tasa de descarte. Pero probablemente si yo llegara y dijera, oiga, venga, ¿qué pasa si más bien yo lo que intento es pasar estas vacas de 5 litros diarios a 8 litros diarios? Entonces, y bueno, ya devolví el valor del descarte de la vaca a los 8 años y medio para no estar mezclando variables. Pero si yo subiera 3 litros por vaca día en la producción, entonces fíjense ustedes que ya prácticamente lo que subo son $100 por UGG al año. Entonces $100 por 165, por 170 UGG, eso sí ya es un mundo de plata. Entonces usted dice, de pronto lo que me interesa no es tanto que las vacas me duren más y tratar de tenerlas quietas, sino mirar a ver cómo puedo yo subir más la producción de leche por vaca día sin que de todas maneras tenga que incurrir en unos costos demasiado altos para poder conservar mi margen de utilidad o que la cosa me funcione ahí. Voy a volverlo acá a 5 y entonces fíjense que ustedes pudieran empezar a jugar con el modelo y poder mirar qué pasa con el ingreso total, qué pasa con el ingreso por UGG, etcétera, etcétera. Pero entonces, hay ratos en que somos como perezosos y todo ese cuento, y entonces usted me dice, bueno, Gabriel, ¿y por qué no hace usted eso? Y me dice más bien qué es lo que yo podría hacer que de pronto tiene mejor resultado. Pues en eso estuvimos trabajando bastante fuerte y eso es lo que se llama un análisis de sensibilidad. Entonces, de los $298 que tenemos acá de ingreso por UGG, fíjense que cuando nosotros pasamos al análisis de sensibilidad, vamos a tener acá parámetro por parámetro los más importantes que pudiéramos modificar y vamos a tener un valor central. ¿Cuánto es hoy? Entonces, miren, la edad de descarte de la vaca en años, 8.5 años. ¿Qué pasa con mis finanzas? ¿Qué pasa con mi sistema si la disminuyo en un 5%, en un 10%, en un 15% o en un 20%? ¿O qué le pasaría al sistema si ese parámetro aumentara en 5, 10, 15 o 20%? Y fíjense que aquí lo tenemos en números. ¿Cuánto es la diferencia por UGG? ¿Cuánto es la diferencia en predicción por UGG a plena carga? ¿Cuánto es la diferencia total en dinero por año? ¿Y cuánto es el porcentaje de variación sobre el ingreso bruto? Entonces, fíjense que como ya vimos, cuando yo pasé la edad de descarte de la vaca de 8 años y medio a 10 años, vimos que eso no se movía mucho. Y de hecho, fíjense que lo vemos acá. Entonces, si yo le doy doble clic y hago la gráfica, fíjense que a la hora de la verdad,
si yo sigo recortando la vida útil de las vacas, pues voy a perder ingresos, incluso si las saco de 6.8 años, de 7 años casi, voy a perder ingresos en el 1%. Y si las alargo hasta los 10.2 años, miren que solamente me va a aumentar el ingreso bruto en cerca del 0,5%, que era lo que ya estábamos viendo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para la edad del descarte de vacas, casi que no hay sensibilidad, no bajo este esquema de precios. Probablemente si las novillas fueran más costosas y las vacas fueran más baratas, esto podría cambiar y se vería diferente. Entonces dijimos, no, este no es el parámetro que nos sirve, miremos otro a ver cómo nos va. Un momento, me regreso. Oh, oh, oh. Parece que se quedó atascado. Bueno, un minutico, listo. Bueno, si miramos, por ejemplo, dada el primer parto, fíjense la sensibilidad de esa. Si yo disminuyo la edad del primer parto actual de 40 a 32 meses, voy a tener un aumento en el ingreso bruto total de cerca del 6%. Entonces es mucho mejor trabajar sobre edad del primer parto que sobre edad del descarte de la vaca. Fíjense ustedes. Entonces uno dice, ¿por qué sobre edad del primer parto? Sí, señor, porque si las novillas paren más jóvenes, se necesitan menos novillas, usted puede tener más vacas, teniendo menos novillas, vende la misma cantidad de novillas, teniendo más vacas, vende más leche, vende más terneros. Entonces, ese sí pudiera ser un parámetro sensible. Peso de salida de los machos, obviamente, y lo ven ustedes acá en los números, entre más pesados logre sacarlos con la misma edad, pues seguramente voy a tener unos mejores ingresos, pero fíjense que esto es incluso menos sensible para los ingresos que la edad del primer par. El peso a la salida de las novillas, pues algo similar, pero lo podemos mirar. Fíjense ustedes, no mueve mucho el asunto, realmente no es una de las variables más importantes a trabajar. Vimos en las vacas, los días abiertos, qué pasaría si nosotros lo podemos bajar y lo dejamos, miren que tiene más o menos la misma sensibilidad que la del primer parto. Entonces, si yo logro bajar 30 días más o menos abiertos por vaca, voy a tener un aumento en los ingresos de algo más del 4%. Y si se me deterioran, pues voy a tener una disminución casi cercana al 4%. Si yo lograra hacer lo mismo con vacas más livianas, fíjense, vacas de 4,75, de 4,50, algo como eso, pues esto va a ser un parámetro muy sensible. ¿Por qué? Porque yo voy a poder aumentar mucho la capacidad de carga. El tema es que usted pueda con las vacas más livianas, dice que aquí estaríamos hablando de vacas de 400 kilos, producir la misma cantidad de leche y producir las crías con el mismo peso y en la misma cantidad, con la misma alimentación y los mismos recursos que tenga disponibles. Claro, porque va a tener más vacas, entonces al tener, por ejemplo, en este caso, 20% más vacas, pues tiene que tener 20% más lactancias, 20% más crías, 20% más leche. Obviamente eso sería un parámetro bastante sensible y nosotros lo manejáramos así. La producción de leche por lactancia, tal vez el parámetro más sensible. Y fíjense ustedes cómo pasa igual, 10%, si se me baja la producción de leche, disminución del 10% en mis ingresos totales. Si la logro aumentar, aumento de más allá del 10%. Y además de este análisis de sensibilidad con los parámetros técnicos, pues también podemos hacerlo con el tema de las praderas para mirar a ver qué podemos hacer, qué nos interesaría hacer realmente. Me interesa aumentar el aforo, me interesa disminuir los días de recuperación, me interesa disminuir el desperdicio, me interesa disminuir los días de ocupación.
Entonces aquí está la respuesta. Mire, si usted aumenta o disminuye el aforo, pues es evidente, ¿no? Si usted aumenta en un 10% la cantidad de forraje por metro cuadrado, aumenta en un 10% la capacidad de carga y pues obviamente el ingreso actual va a ser 10% superior. Entonces, esta es bastante simétrica para mirar a ver cómo podemos manejar eso. Los días de descanso de las praderas también tienen un efecto importante sobre mis finanzas. Fíjense ustedes que estamos en 30 días. Si lográramos bajar, por decir algo, usted tiene unas braquiarias en un clima medio frío y de pronto se le están yendo a 28 o 30 días. Si usted lograra manejar, por ejemplo, con una estrella que lo pudiera fertilizar y tuviera pasto a los 24 días, cuente con un ingreso adicional hasta del 20%. Entonces vale la pena pensar y mirar realmente cuál es la especie forrajera y si es lo que está manejando o no es lo que están necesitando. Los días de ocupación, tengo las mismas praderas, pero quisiera disminuir o dividir o subdividir o correr cuerda. Sí, fíjese que si usted bajara sus días de 3 días prácticamente a 2 días, hacer una divisioncita más o menos, pues pudiera tener por aumento en capacidad de carga un incremento en los ingresos brutos de cerca del 2%. Habría que mirar si realmente el costo adicional de mano de obra valdría la pena. O si de todas maneras al juntarlo con esta disminución en el desperdicio de forraje, porque si allá teníamos 2% por capacidad de carga y le sumamos un 5% porque vamos a tener menos desperdicio, pues probablemente estaríamos hablando en conjunto de un 7% y valdría la pena intentar manejar eso. Entonces, fíjense ustedes cómo hemos avanzado y hemos mirado ya en estos modelos de simulación cómo con unos datos sencillos que realmente, pues obviamente para los que están manejando el software y que ya tienen su sistema de registro montado, no son nada del otro mundo, fuimos un paso más adelante y tenemos hoy la oportunidad y la posibilidad de manejar con una gran eficiencia nuestros sistemas de producción ganaderos y poder simular y tomar o ver qué decisiones son las que de pronto pudieran ser más adecuadas para mirar y para tratar de ir un poquito más adelante. Entonces, básicamente, esa era como la historieta que teníamos hoy para contarles. Las vacas se fueron y quedan los agradecimientos a Cogan Cevalle y Software Ganadero. Muchísimas gracias.